Presentación de biomecánica de la marcha aplicada a la terapia manual. De alguna forma es parte de lo que he venido haciendo hace un tiempo en el área de la terapia manual. Le quiero mandar también un saludo a la gente de Terapia Manual Chile y la gente de Raquis y la gente de la Universidad de Santa Paula, que siempre nos ayuda en este tipo de actividades, sobre todo las actividades académicas y la que tiene que ver con el perfeccionamiento, particularmente dentro del área de la terapia manual. Es por eso que tenemos algunos cursos que les pueden servir para profundizar en esta área y aplicarlos a la terapia manual, que es un área de especialización de la cual usted me imagino que está formándose o ya se ha formado a lo largo del tiempo. Ahora, particularmente esta presentación tiene tres objetivos principales. Uno, que usted conozca cuáles son el concepto de determinantes de la marcha y por qué eso puede ser aplicable al análisis de las disfunciones musculoesqueléticas que son pacientes que uno ve habitualmente. Por otro lado, analizar la cinemática de la cadera y el complejo tobillo-pie. No podemos hacer por el tiempo mucho análisis o un análisis muy extenso, sino que nos vamos a detener principalmente en la cinemática y particularmente algunos aspectos importantes que son tal vez claves a la hora de evaluar y al realizar un tratamiento en pacientes en el área musculoesquelética. Y por último, entender o comprender cuál es la relación que puede existir entre alguna restricción de movimiento y estas compensaciones que pueden ocurrir en la marcha, particularmente centrándonos en esta región. Ahora, cuando uno analiza la marcha o analiza algún movimiento, lo primero que debe considerar es que el movimiento en sí no es en un solo plano, ¿verdad? No es 2D como lo vemos acá, sino que el movimiento es una acción, ¿verdad? Una ejecución que se realiza en los tres planos. Por lo tanto, pensar que el movimiento solamente es flexión-extensión o pensar que un problema en la articulación de la cadera se va a solucionar solamente mejorando la flexión o la extensión es no entender el concepto global del movimiento, porque el movimiento se genera en tres planos. Por ejemplo, en el caso de la marcha sabemos que podemos hacer un muy buen análisis y es más fácil el análisis en el plano sagital porque permite, ¿verdad?, visualizarse de mucho mejor manera y tener muy buenas referencias para el análisis del movimiento. Pero también tenemos que considerar los otros planos, y el plano transverso, por ejemplo, que es un plano que no se considera muchas veces en este análisis, es muy importante de poder analizar y considerar. Por otro lado, el análisis de la marcha en sí es un análisis bastante complejo. Eso quiere decir que hay gente que se dedica, ¿verdad?, a través de laboratorios de análisis biomecánico para poder entender, medir, cuantificar y analizar un montón de variables que existen a partir del movimiento. Por lo tanto, como no vamos a hacer eso ahora, es importante que entendamos que el concepto de biomecánica de la marcha es mucho más complejo de lo que yo voy a tratar de simplificar ahora, pero por lo menos les va a servir para darle alguna aplicación más clínica. ¿Por qué? Porque podemos analizar aspectos que pueden ser de la fuerza o de la cinética de la marcha. Sin embargo, nosotros nos vamos a quedar con algunos aspectos cinemáticos en relación al movimiento articular, pero también podríamos analizar también qué es lo que ocurre con la actividad electromiográfica muscular o lo que ocurre con la fuerza de reacción del suelo, por ejemplo, cada vez que nosotros realizamos este proceso funcional. Entonces, si entramos un poquito en el análisis de la marcha, tenemos que entender que esto es un proceso de locomoción, ¿verdad?, continuo. De alguna forma tiene ciertos componentes semiautomáticos, ¿verdad? El inicio es más bien voluntario, pero luego se torna a partir de los centros de generadores de patrones de movimiento, se forma algo más bien automático, de control más bien medular. Y desde el punto de vista del movimiento, nosotros sabemos que las fases o la marcha se puede subdividir en fases. Desde el contacto inicial hasta el próximo contacto inicial sería un ciclo de la marcha. Y ese ciclo de la marcha se puede subdividir además según si está en apoyo monopodal o si está en doble apoyo. Y además se puede hacer análisis, ¿verdad?, si es que es en este ciclo, ¿verdad?, o esta fase que es de oscilación, o la fase de apoyo, que es donde nosotros tenemos mayor estabilidad, cuya función principalmente en esta etapa o en este porcentaje del ciclo es más bien dar estabilidad y generar impulso, ¿verdad? Dentro de todas las fases nos vamos a tal vez detener un poquito más en la fase de respuesta a la carga y en la fase de apoyo terminal, porque justamente acá es donde tenemos que generar una importante absorción de la carga. Para eso nuestros sistemas de amortiguación del pie, la rodilla, la cadera y el tronco son muy importantes, y por otro lado el apoyo terminal o el prebalanceo o la preoscilación van a ser importantes para generar el impulso para el siguiente paso. Ahora,
Para que yo tenga una marcha, entre comillas, normal y que sea funcional, tenemos que tener un desplazamiento de nuestro centro de gravedad que sabemos que es de forma sinusoidal, ¿verdad? Es decir, nuestro centro de gravedad va a tener momentos en los cuales va a subir y va a bajar, y si lo vemos en un plano transverso va a tener movimientos que son más bien laterales y mediales. Cada vez que yo apoyo, por ejemplo, el pie derecho en la fase de apoyo unipodal, el centro de masa se va a desplazar hacia esa extremidad para justamente mantener la estabilidad. Y cuando yo me encuentre en la fase de apoyo medio es cuando mi centro de masa se encuentra en una posición más alta, por lo tanto voy a tener un comportamiento, tal como lo ven en esta gráfica, que es lo normal que ocurra. Lo que pasa es que diversas alteraciones del movimiento, dolor, restricciones de movimiento, alguna debilidad, pueden ir alterando este comportamiento normal y puede ir haciendo que los movimientos o estos desplazamientos tiendan a aumentar. En el caso que aumenten estos desplazamientos, ¿qué es lo que ocurre? Aumenta también el costo energético. Por eso que es importante tener claro, ¿verdad?, cómo se va conservando la energía a través de este movimiento sinusoidal normal. Por lo tanto, nosotros esperamos que nuestro centro de masa se comporte más bien como una rueda, ¿verdad?, donde su centro, su eje se mantiene más bien en un punto y no tiene mayores desplazamientos. Pero imagínense cómo sería el desplazamiento de una estructura cuadrada, la cual tendría desplazamientos arriba y abajo que harían que esto sea poco eficiente y además generaría mayor gasto energético. Si lo vemos en un video, ¿verdad?, en un análisis, ¿verdad?, tridimensional, podemos observar que existe efectivamente un desplazamiento en este plano y ahí hay unos marcadores que reflejan aproximadamente la ubicación de la pelvis o el sacro. Entonces, efectivamente hay un desplazamiento y ese desplazamiento tiene que ser normal, pero tiene que haber un rango normal también de movimiento y que eso va a estar determinado por, entre otras teorías, lo que se llaman determinantes de la marcha, y esos determinantes de la marcha, que son muy antiguos, de alguna forma igual nos sirven hoy en día para poder entender de forma simple y clínica el comportamiento o los movimientos tal vez principales que nosotros debiésemos ser capaces de evaluar. Vamos a mencionar algunos de ellos. Por ejemplo, la rotación de la pelvis. La pelvis tiene un movimiento rotacional derecha-izquierda cada vez que nosotros realizamos el paso. Eso es importante porque producto de esa rotación de la pelvis permite que justamente mi centro de masa tenga un desplazamiento menor versus una persona que tenga limitación del movimiento rotacional o que tenga también limitación del movimiento a nivel de la cadera. Otro determinante de la marcha es, como vemos acá, la inclinación de la pelvis. La pelvis se debe inclinar de lado a lado, eso es normal, pero hay personas que tienen inhibición de la musculatura estabilizadora, lo cual genera lo que nosotros conocemos como tren de Lemburg, ¿verdad? Ese aumento en la inclinación pélvica producto de la inhibición muscular. Eso no es muy adecuado porque genera mayor carga sobre la zona lumbar y la cadera. Por lo tanto, en la medida que esta musculatura realiza una estabilidad ideal, igual va a existir, y es normal que exista un pequeño desplazamiento de la pelvis lateral o de inclinación lateral, derecha-izquierda, que ocurre principalmente cuando la pierna está en la fase de oscilación. Acá tenemos algunas imágenes, otras reconstrucciones que muestran efectivamente que existe normalmente en personas sanas, ¿verdad?, sin disfunciones, un pequeño desplazamiento, que este desplazamiento va a aumentar en los casos de personas que tengan algún tipo de cuadro de dolor o inhibición importante muscular. También existe otros determinantes de la marcha como la flexión de rodilla, que es fundamental para la absorción de la carga y el posterior impulso, como también lo que va a ocurrir a nivel del pie, que son pequeños movimientos que van a ir ocurriendo, ¿verdad?, a nivel de las diferentes articulaciones del medio pie, retropié y antepié. El movimiento lateral de la pelvis es otro determinante, es decir, es un movimiento fundamental que lo que dice es que la pelvis debe desplazarse lateralmente para permitir entonces, como se fijan acá, una mayor estabilidad. Sin embargo, hay personas que van a tener mayor desplazamiento lateral y es ahí donde tenemos que estar atentos porque eso podría estar asociado a un grado de inestabilidad también en la región lumbopélvica. Así que tenemos el concepto de determinantes, que son estos pequeños movimientos que lo que buscan es minimizar el desplazamiento del centro de gravedad, ya sea en la vertical o en los movimientos en el plano frontal. En el caso de los rockers, es otro concepto fundamental que lo que dice es que el movimiento del pie, según la fase en la cual se encuentra la marcha, genera tres ejes importantes. El primer eje se ubica a nivel del calcáneo, eso quiere decir que el pie, cuando va a contactar con el suelo, va a generar un primer punto de apoyo que es el calcáneo.
Eso le va a permitir al pie pivotear y poder ser capaz de apoyarse sobre el suelo de forma normal. ¿Qué es lo que ocurre luego? El pie está apoyado y es la tibia la que comienza a avanzar. El pie está apoyado, la tibia avanza realizando un movimiento de dorsiflexión relativa, y ese movimiento de dorsiflexión relativa es a partir de un eje perlateral ubicado en la articulación de tobillo. Así que ahí tenemos nuestro segundo rocker. Y el tercer rocker es el eje de movimiento que se produce en la articulación metatarsofalángica. Es decir, justo antes, ¿verdad?, de despegar el pie, lo que nosotros necesitamos es que queden las falanges apoyadas y se pueda generar el movimiento de extensión. Ese movimiento de extensión de la metatarsofalángica es fundamental para un normal impulso y también un normal mecanismo de Windlass, que lo vamos a mencionar también a continuación. Así que tenemos 3 rockers o ejes del pie en el calcáneo, en el tobillo y a nivel del antepié, particularmente en la articulación metatarsofalángica, que permiten un normal movimiento. Imagínense una persona que tenga un dolor a nivel del calcáneo o una limitación al movimiento de la talocrural o una limitación o dolor en la articulación metatarsofalángica, estos rockers se pueden ver alterados y eso va a alterar el mecanismo normal de la marcha y va a alterar también el costo energético que la marcha puede tener. Y la persona manifiesta una compensación. Esa compensación puede generar también algún tipo de dolor secundario, ¿verdad?, que a la larga puede estar asociado a muchos dolores o causas biomecánicas que nosotros no hemos indagado probablemente lo suficiente a la hora de hacer una evaluación. Este es el comportamiento normal que tiene la cadera, la rodilla y el tobillo en el plano sagital. Esto es lo que sí podríamos evaluar fácilmente. En el caso de la cadera se mueve desde una flexión hacia una extensión. Vamos a hablar un poquito de lo importante que es la extensión de la cadera en la fase de terminal stance o apoyo final. Y en el caso del tobillo realiza una pequeña plantiflexión, pero luego necesita un movimiento de dorsiflexión. Ese movimiento de dorsiflexión que se genera desde el apoyo medio en adelante va a ser importante y al apoyo final, como ven acá, va a ser fundamental para poder permitirle ese rocker que veíamos recién y también va a ser fundamental para permitirle una buena extensión de cadera, que eso además nos va a ayudar de forma importante en la propulsión o en el impulso. Como sabemos, las articulaciones trabajan de forma sinérgica, ¿verdad?, en forma de cadena. Por lo tanto, cualquier alteración a nivel del tobillo, la rodilla, puede generar alteraciones, ¿verdad?, o compensaciones de forma ascendente. Se sabe, y existen un montón de publicaciones, no voy a entrar al detalle, en donde se demuestra que alteraciones o restricciones de movimiento a nivel del tobillo o de la talocrural van a estar relacionadas con tendinopatía, aumentos del valgo dinámico, aumento, ¿verdad?, o cargas sobre el ligamento cruzado anterior a nivel de la rodilla. Por lo tanto, no solamente influye y altera el movimiento local, sino que también va a alterar y va a generar más carga sobre el resto de las articulaciones. Lo mismo que pasa con la cadera. Si la cadera pierde movimiento o ve alterado su movimiento, va a generar mayor carga sobre la columna lumbar. A nivel del pie, o más bien vamos a detenernos un segundito ahí en el retropié o la articulación subtalar, es decir, el calcáneo con el talo o con el astrágalo. Ese movimiento es fundamental. Muchas veces uno piensa que el movimiento de eversión o de pronación no es muy bueno, pero al contrario, el movimiento de eversión y de pronación es muy importante porque eso es lo que permite justamente que se genere un mecanismo de absorción de carga. La eversión del calcáneo, como se debe producir normalmente durante la marcha, es lo que produce un primer instante de absorción de carga a nivel del pie. Y eso es bueno. El problema es que pueden haber personas que tienen limitación de esa eversión o personas que tienen aumento de esa eversión, ¿verdad?, o esos hiperpronadores. Pero normalmente debe generarse un movimiento de eversión durante la fase de apoyo y luego un movimiento de inversión que va a ocurrir al final cuando, cuando se va a realizar la propulsión. La propulsión se va a realizar o se va a generar producto de la plantiflexión del tobillo, de la extensión de la metatarsofalángica y también se va a generar un movimiento de inversión que va a ayudar a que la tibia rote externamente. Entonces, efectivamente existe una relación entre lo que está ocurriendo a nivel del calcáneo, esa eversión normal que esperamos que ocurra, con una ligera rotación interna que se genera a nivel de la tibia. Eso es normal.
Y es normal porque necesitamos que el arco disminuya para, si se fijan acá el gráfico, lo que está mostrando es que el arco, cuando nosotros apoyamos el pie, va a tender a disminuir porque necesitamos absorber la carga. Y eso es muy importante. Así que usted debería evaluar la articulación subtalar. Debería evaluar el movimiento de eversión del calcáneo, que es fundamental para este mecanismo de absorción de carga. Otro movimiento que debe evaluar es la extensión del hallux. El movimiento de extensión de la metatarsofalángica es fundamental para el mecanismo de Windlass y el tercer rocker de la marcha que recién yo les había mencionado. Así que una disminución de la extensión del hallux, fíjese que el hallux o la metatarsofalángica debe extenderse en la fase final del apoyo para facilitar el impulso. Hay gente que tiene hallux limitado o que tiene restricciones de movimiento en esta articulación, lo cual evidentemente va a generar compensaciones a nivel de la marcha. Normalmente la extensión del hallux permite que se aumente la tensión sobre la fascia plantar y eso colabore con el impulso. En otros casos, en lo cual no hay suficiente estabilidad del medio pie o del arco longitudinal, esa extensión del hallux no va a proveer de una significativa acumulación de carga, por lo cual podría no ser tan eficiente la propulsión, y eso pasa en personas que tienen inhibición de la musculatura intrínseca, y eso puede sobrecargar más al tendón o sobrecargar incluso más a la fascia, produciendo estos fenómenos de dolor plantar, ¿verdad? Ese es el movimiento que estamos analizando, lo cual es muy importante para la mecánica del pie. Y el Windlass, que es un concepto, ¿verdad?, bastante antiguo, pero que hasta la fecha también se utiliza justamente con la idea de poder explicar cómo entonces durante el movimiento de extensión del hallux se acumula tensión a nivel de la fascia plantar, genera este movimiento de inversión del calcáneo, generan que el retropié esté más estable, más rígido para poder permitir entonces el siguiente paso. ¿Por qué les digo que lo hace más rígido? Porque justamente cuando se genera la extensión del hallux se pone más tensa la fascia, eso genera una inversión del calcáneo y la inversión del calcáneo genera un bloqueo de la articulación calcáneo-cuboidea, lo cual al bloquear el retropié y la subtalar, es decir, la articulación entre el calcáneo y el talo, y el calcáneo y el cuboides, o sea, retropié y parte del medio pie, se bloquean con el movimiento de inversión del calcáneo. Y eso genera a su vez que quede el pie más rígido y eso favorece el impulso, favorece el paso siguiente. Por lo tanto, es necesario que el pie logre generar el movimiento de inversión. Aquí lo que hablábamos de cómo entonces el movimiento de extensión va a facilitar la propulsión, facilita la inversión del calcáneo y eso también facilita la rotación externa de la tibia. Vamos a adelantar un poquito eso. Fíjese, ¿qué pasa si no hay extensión de la metatarsofalángica? Si no hay extensión de la metatarsofalángica, se va a empezar a generar más extensión de la interfalángica. Y eso no es necesario, no es lo ideal, porque la fascia no se va a tensar, no va a generar una correcta acumulación de carga o de propulsión, y además va a empezar a generar más presión sobre un punto en el cual el pie no está adaptado para eso. ¿Qué más fácil entonces que usted haga el test de Jack, evalúe la extensión, vea si es que existe o no una limitación del hallux, porque efectivamente eso puede generar algún tipo de trastorno sobre la marcha. En el caso del tobillo, sabemos que debe ocurrir este movimiento de dorsiflexión, fundamental. Y hay muchas personas que tienen limitación de esa dorsiflexión que se va a producir. El problema es que si está limitada la dorsiflexión normal que debe ocurrir a nivel del tobillo, vamos a perder una parte importante que es el segundo rocker. De limitarse o verse alterado el segundo rocker, el tobillo nunca va a lograr su posición de máxima estabilidad. ¿Por qué? Porque sabemos que en el movimiento de dorsiflexión lo que genera sobre la talocrural es su posición de bloqueo. La posición de bloqueo genera mayor estabilidad y necesitamos en algún momento darle mayor estabilidad al tobillo producto del movimiento. Aquí tenemos entonces el pie, ¿verdad?, que en la fase terminal del apoyo debe necesariamente generar este movimiento de dorsiflexión y que si no presenta una persona una dorsiflexión suficiente, es probable que también limite secundariamente la extensión de la cadera, que va a ser muy importante para el siguiente paso o para la propulsión. Esto es lo que habíamos visto recién, ¿verdad? Como eso. Y existen formas de evaluar la dorsiflexión de forma clínica, no tiene que tener ningún aparato tan complejo, ¿verdad? Y que hay un montón de evidencia que demuestra cómo la dorsiflexión se presenta, por ejemplo,
de forma muy evidente en personas que hayan tenido esguinces a repetición o que tengan inestabilidad crónica, y que también puede tener un montón de relaciones con dolor patelofemoral, con dolor o con lesiones del ligamento cruzado anterior o con aumento del valgo dinámico, por ejemplo, como una forma compensatoria a este movimiento que no está presente. Se puede generar incluso una hiperextensión de la rodilla en personas que realmente tienen grandes limitaciones de la dorsiflexión. Por lo tanto, la dorsiflexión no solamente va a generar un trastorno a nivel del tobillo, también puede generar más carga sobre la rodilla, e incluso nosotros podríamos apreciar que el despegue del talón se va a presentar prematuramente durante el movimiento de la marcha. Eso genera también más carga sobre la parte anterior del pie. Personas que tienen dolor anterior o personas que tienen algún tipo de lesión en esta zona también se pueden ver afectados producto de la restricción de movimiento del tobillo. Incluso una compensación bien habitual es que las personas, al limitar el movimiento del tobillo, puedan presentar también alteraciones o adaptaciones de la rotación de la cadera. En el caso de la cadera, nos va a preocupar si efectivamente se presenta esa extensión. Si bien es cierto, es una extensión que puede ir desde los 10 a los 15 grados, 16 grados, cercano a los 20, incluso algunos autores. Nos interesa porque de no presentarse la extensión en la fase final o la fase de apoyo terminal, evidentemente vamos a tener una longitud del paso probablemente más corta, vamos a tener menos acumulación de energía elástica producto de los flexores de cadera, vamos a también sobrecargar la zona lumbar, y es muy común que personas que tengan limitación de la extensión de la cadera tengan sobrecarga en la región lumbar porque compensan aumentando la extensión de la columna lumbar. Así que en esta fase necesitamos que la cadera se extienda, es necesario que usted evalúe la extensión de la cadera y si que presenta algún tipo de acortamiento que pueda generar esa limitación. Por ejemplo, evaluar los flexores de cadera que generalmente se encuentran acortados. Este es un ejemplo, ¿verdad?, de cómo, ¿verdad?, a través de un dibujo, esa limitación va a generar o puede compensar, ¿verdad?, aumentando la lordosis, o en el movimiento, esa extensión de la cadera que se encuentre limitada va a generar un aumento de la extensión a nivel de la columna lumbar. Cada vez que la persona extiende, entonces la persona puede tener un dolor lumbar producto de una limitación a nivel de la cadera. Pero como siempre, muchas veces nos enfocamos en la zona del dolor y no evaluamos ni tratamos la cadera, en un paciente con dolor lumbar, el dolor lumbar vuelve a ser recurrente y solamente nos enfocamos en hacer ejercicios de estabilización o fortalecimiento. Importante también siempre evaluar el movimiento normal de la cadera. Y acá hay una teoría que es muy antigua, que es la teoría del plano sagital de Dannenberg, la cual muestra que, producto de ciertas limitaciones que pueden ocurrir en el pie, como la extensión del hallux, la dorsiflexión, se genera un patrón de movimiento en el cual hay una limitación de la extensión de la cadera, hay una posición más rectificada de la columna, hay una inclinación anterior del tronco, como lo que vemos en esta imagen acá. Compensaciones que podemos ver habitualmente. Así que, en términos generales, no solamente enfocarnos en el movimiento en el plano sagital, también darle prioridad a que existen movimientos de rotación a nivel de la cadera. En el caso de la cadera, yo les mencionaba lo importante de la extensión, pero cada vez que la cadera se extiende, necesariamente vamos a requerir que esta articulación genere un movimiento de rotación interna. Y ese movimiento de rotación interna o externa, al estar limitada, también puede alterar los patrones de movimiento normal. Debemos evaluar entonces las articulaciones en sus tres planos regularmente. Así que este fenómeno tan complejo como es la marcha, de alguna forma podemos ir desglosándolo en el tiempo para poder darle una aplicación un poco más clínica y poder utilizar la lógica y el análisis de la marcha para poder ir entendiendo de forma más precisa cuál puede ser la disfunción que se encuentra, cómo poder intervenir nosotros directamente sobre esas articulaciones que muy probablemente se puedan encontrar hipomóviles o con algún tipo de restricción de movimiento. También es importante, de alguna forma, no solamente quedarse con las articulaciones que van a estar con algún tipo de hipomovilidad, sino que también evaluar las articulaciones que puedan estar con algún tipo de inestabilidad, claramente. Así que espero que de alguna forma a través de esta rápida presentación le haya dado luces de algunos elementos que puedan ustedes considerar. Importante entonces
evaluar el movimiento del retropié, evalúen el movimiento de eversión del calcáneo, inversión del calcáneo, evalúen qué está ocurriendo con el hallux, evalúen el movimiento de dorsiflexión y plantiflexión del tobillo, que son fundamentales para la marcha, como lo hemos visto en esta pequeña presentación, y de alguna forma, poco a poco, en la medida que uno va analizando un poco más, se va a dar cuenta cómo entonces el pie, la cadera, de alguna forma están interconectadas y tienen que ser parte de su análisis diario a través de la evaluación, a través del tratamiento de forma integral, a través de movilización articular, a través de ejercicio terapéutico, y con eso poder tener mejores resultados en las personas que nos visitan y en los usuarios que ustedes ven día a día en sus consultas. Así que algunas frases de algunos autores que siempre es importante. Primero, entender que el movimiento es tridimensional. Y Gary Gray siempre de alguna manera nos orienta a eso, a trabajar, entrenar y evaluar también los 3 planos de movimiento. No enfocarnos en el sitio del dolor necesariamente. Es importante, pero no es lo más importante en algunos pacientes. Por otro lado, recordar que el cerebro no solamente piensa en ciertos movimientos o ciertos músculos que debe activar, sino que piensa y actúa de forma funcional a través de patrones de movimiento. Y eso son frases, ¿verdad?, de los maestros Lewitt, Yanda, y efectivamente no necesariamente todas las personas van a tener un perfecto patrón de movimiento, no es necesario tampoco llegar a eso, pero probablemente podemos corregir algunos problemillas, ¿verdad?, funcionales o de movimiento que sí pueden ser importantes de considerar. Así que espero que esta presentación les haya servido, espero que sigamos en contacto, cualquier duda que puedan tener lo pueden escribir ahí o me pueden mandar un correo, en fin. Gracias por la oportunidad y bueno, les quiero mandar también nuevamente un saludo a todos quienes se tomaron un tiempito para estar acá. Gracias por la invitación, mucha fuerza y un abrazo desde Chile a todos mis amigos en Latinoamérica. Gracias por todo.